Ok, creo que estamos transmitiendo. Déjenme darles un segundito para asegurar que estamos 100% en vivo. Am, 3, 2, 1. Creo que ahí sí. Bien, ahora sí estamos. Bienvenidos todos a una nueva edición de Essentials, nuestro programa en donde tratamos de estudiar conceptos básicos, fundamentales del judaísmo y tratamos de entender cosas que a veces pensamos que sabemos, conocemos, que hemos escuchado, pero a veces nos falta profundizar y entender verdaderamente las dimensiones más profundas de estos conceptos. Antes de comenzar, queremos agradecer a los que están dedicando el estudio de hoy. Primero que nada, a Andrés Poniachik, que dedica este estudio a Leilui Nishmat, su padre, Israel Ben Abraham Zichron Libraja, y también por la refuah shlema de todo Amisael, de todos los enfermos de Amisael, y para agradecer las buenas noticias y brajot recibidas. Muchas gracias, Andrés. También a la familia Herzberg, por la refuah shlema de todos los enfermos. Muchas gracias. Que prontamente hayan buenas noticias para todos los enfermos de Amisael, todos los enfermos del mundo, que prontamente salgamos de esta pandemia y que esto sea un mérito para eso. Muchas gracias a todos los que están participando y apoyando este estudio, que sigan apoyando, nos sigan dedicando a estudios para hacer esto posible. Le agradecemos a todo el equipo también atrás que está manejando todo este increíble estudio tras las cortinas. Ok, ahora sí, vamos a estudiar un concepto esencial, un concepto fundamental. Este concepto se llama ¿por qué nos pasan cosas malas? Lo que se llama en la Torá tzadik verralo. El tzadik, el justo, que le pasan cosas buenas. ¿Cómo puede ser que alguien que es bueno, alguien que es correcto, alguien que hace lo que debiera estar, lo que debe ser correcto, que sufra? Tenemos una entrevista con varios rabinos que le hicieron sobre este tema, pero quiero abarcarlo y tratar de sistematizarlo y organizarlo de una manera más racional y tratar de entender la pregunta. Primero que nada, cuando alguien viene y te dice, ¿por qué a una persona buena le pasa algo malo? Hay varias cosas que tienes que preguntar. Primero que nada, eso asume que hay algo bueno y algo malo, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio de que algo es algo bueno o algo malo? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer. ¿Por qué a alguien le pasó algo malo? Entonces, de nuevo, tú puedes ver que alguien por fuera está teniendo una vida exitosa, pero el tipo puede ser un secuestrador. ¿Cierto? La famosa historia de Ariel Castro, un secuestrador había secuestrado a 3 niñas. Tú lo veías por afuera, el tipo se veía como una buena persona, todo bien. Entonces, tienes que empezar a definir la perspectiva de qué es algo bueno y qué es algo malo. Por ejemplo, me acuerdo hace algunos años que uno de mis hijos tuvo un pequeño accidente, lo tuvimos que llevar a la clínica, era chico, y tenían que ponerle anestesia. El problema es que él estaba saltando, con mucho dolor y no estaba dejando que le pongan la anestesia. Entonces me tocó a mí agarrarlo y sujetarlo y a la fuerza, yo creo que hasta le dolió, él estaba ahí con los brazos moviéndose. Yo tuve que sujetar los brazos para que le pudieran poner los puntos y mientras que la anestesia hacía efecto y todo había era una urgencia. Yo me sentí terrible. Pero eso era algo bueno, algo malo. Si tú lo ves de esa escena, lo estás apretando, lo estás torturando, ¿no? Es súper importante cuando hablamos del tzadik verralo, hablamos del bueno que está sufriendo. Primero que nada, cuando alguien te viene y te dice, ¿cómo puede ser que Dios deja que estas cosas malas ocurran? ¿Cómo puede ser que esto malo ocurra? Primero que nada, la persona que está preguntando eso asume 4 cosas. Hay 4 cosas que la persona está asumiendo. Número uno, que crea en Hashem, ¿no? O sea, de nuevo, si no crees en Dios, entonces todo es aleatorio y esa es la respuesta. Número uno, tiene que ser que la persona que está preguntando por qué cosas malas pasan, es porque número uno está creyendo en Dios. Número dos, está asumiendo que Dios es bueno. Porque si Dios no es bueno, entonces esa es la respuesta. Dios es malo. Y por lo tanto, por eso te están pasando cosas malas. Número tres, esa persona también está asumiendo que Dios es todopoderoso. Porque si Hashem es bueno y sabe lo que va a ocurrir y no es todopoderoso, entonces esa es la respuesta. No puede hacer nada. No hay nada que pueda hacer. O sea, no es todopoderoso y por lo tanto no puede hacer nada. Número cuatro, Dios es omnisciente. ¿Cierto? Dios sabe lo que está pasando. Porque si Hashem no sabe que eso malo te está pasando, entonces, ¿cómo esperas que lo vaya a prevenir? Por lo tanto, es fascinante. Es que solamente la pregunta asume bastante. Asume bastante, asume hartos principios, asume que sabes que es bueno, que es malo, asume hartas cosas de Dios, porque de lo contrario, si no asumes todas estas cosas, esa es la respuesta, que efectivamente Dios no está en control, Dios no puede hacer esas cosas, Dios es malo, etcétera. Hazel Shalom. Pero eso es lo que tendrías que asumir, ¿ok? Segundo punto en todo esto, en toda esta discusión, es, para que algo sea malo, ¿cuán malo tiene que ser? ¿Cuán malo tiene que ser? O sea, de nuevo, si Dios, asumamos, Dios es 100% bueno, Dios es omnisciente. Si Dios es 100% bueno, entonces, ¿eso quiere decir que puede ser 0.00001% malo? No, está fuera de ser 100% bueno y esa es la respuesta. Si Dios es 100% bueno, quiere decir que da lo mismo la magnitud de lo malo. Si hay algo malo, si hay algo que no te mereces, independientemente de lo grave que es, eso debiera molestarte igual, racionalmente hablando, intelectualmente, ¿no? Si te pegas en el dedo del chiquito del pie, que eso duele mucho, te pegas en el dedo chico del pie y no te lo mereces, la pregunta es igual de válida a si tienes un evento apocalíptico. No debiera haber una pregunta, por lo menos de un punto de vista racional.
Y por eso en realidad lleva al tercer punto de toda esta discusión, que en realidad tienes que ver de dónde está viniendo la pregunta. Eso yo creo que se dio bastante durante la entrevista con los rabinos. Vayan a escucharla, se la recomiendo mucho. Que apareció Rav Mike Benjo, Rav Marcelo Melnick y el Rav Arturo Kanner de México. Escuchen la entrevista, es muy buena. Pero en general, o sea, lo que yo creo intelectualmente, una persona, cuando te vienen a hacer esta pregunta y alguien te dice, ¿por qué ocurre esto? Entonces tienes que ir un paso atrás. Si alguien te está haciendo esta pregunta, está viniendo de un punto de vista emocional, alguien acaba de tener una pérdida, sufrió, vivió una Shoah, tuvo una enfermedad, está preguntando, oye, ¿cómo puede ser que esto ocurra? Tienes que entender que esta no es una pregunta que está buscando una respuesta. Esto es una pregunta emocional. La respuesta en ese caso es que no hay respuesta, no hay pregunta, es una declaración, la persona está con dolor, la persona está sufriendo. Por lo tanto, es obvio que no hay nada que yo te pueda decir, no hay nada que yo te pueda decir. La Mishnah Nabot dice que no puedes tratar de calmar a alguien cuando está enojado. Cuando alguien está frustrado, no se trata de una discusión correcta. Consejo para Shalom Bait, si acaban de tener una pelea, denle 10 minutos hasta que la cosa se enfría, o un día hasta que la cosa se enfría un poco, y recién ahí puedes tener una discusión racional. Pero cuando alguien está sufriendo, alguien está con dolor, entonces, y alguien te dice, ¿cómo puede ser que Dios deja que eso pase? La respuesta es, no tengo nada que decir. Esa es la halajá, para que sepan. La halajá es que cuando una persona va a una casa de duelo, a una shiva, a una casa de luto, la halajá es que uno no puede hablar. Tú solamente hablas si es que la persona de luto, si el deudo te habla. De lo contrario, no puedes decir una palabra. ¿Por qué? Porque no hay nada que decir que diga, lo siento mucho. ¿Cómo? ¿Tú sabes lo que esa persona era para la persona que ahora está de duelo? No tienes idea, no hay manera de que lo entiendas. Ah, pero yo pasé algo similar. Nadie sabe cómo el otro experiencia el sufrimiento. Por lo tanto, no hay nada que yo te pueda decir. Lo único que puedo decir es darle un abrazo a la persona y decir, aquí estoy para ti, te quiero, te apoyo en lo que tú necesites. Porque si la pregunta está viniendo a un punto emocional, no hay una respuesta, no hay pregunta, no hay duda, no hay duda. Pero eso no es lo que quiero hablar. Para mí lo más interesante en esta discusión es qué pasa si la pregunta viene de un punto de vista intelectual. Entonces la verdad es que ahí sí podemos hablar y ahí nuestros sabios hablan mucho. Cuando nuestros sabios están hablando de ese punto de vista intelectual racional. ¿Cuál es la visión del sufrimiento? ¿Cuál es la visión de que a alguien que no se lo merece le ocurra algo? ¿Y por qué pasan estas cosas? Que esa no es la respuesta emocional. La respuesta emocional es estar ahí, apoyar a la persona. Por eso es muy importante distinguir esas dos cosas y cómo la persona lidia con eso y apoyar a una persona en el sufrimiento. Lo que quiero que hagamos ahora es seamos fríos y tratemos de entender esta cosa solamente desde un punto de vista racional e intelectual. Básicamente en el judaísmo hay tres respuestas. Tres respuestas a este tema. ¿Cómo puede ser que una persona que se llama bueno, por qué me pasó esto? ¿Por qué sufro? Número uno, negligencia. Número dos, te lo mereces. Ya voy a volver a eso. Número tres, es bueno para ti. Son las tres respuestas. Negligencia, te lo mereces y es bueno para ti. Voy a explicar cada una de estas cosas. No apaguen la clase todavía. Por favor, déjenme explicar para que no digan, ah, el rabino dijo que me lo merezco. No, eso no es lo que estoy diciendo. Bien, esto es, si yo estoy tratando de entender por qué un evento me ocurre, estoy tratando de ser racional, hay tres caminos que tengo que tomar desde un punto de vista racional e intelectual para evaluar esto. Esto no es para ver a los otros, esto es para verme a mí. ¿Ok? Súper importante disclaimer. Esto no es que ahora, a ti te pasó esto porque tú eres. No. Esto es si algo te ocurre, entonces, y estás ya pasaste la etapa emocional, entonces ahora podemos empezar a hablar del punto de vista intelectual, racional, y empezar a vernos. Número uno, negligencia. Dice la Mishnah, dice la Gemara en Ketubot, Daf Chaf Amud Aleph, Hakol bidei shamayim chutz mitzinim pachim. Todo depende de Dios, todo está en la mano del cielo, excepto tzinim pachim. Tzinim pachim quiere decir el resfrío. Es decir, Hashem nos da la habilidad de ser tonteras. Hashem nos da la habilidad de ser negligentes con nuestra salud. ¿Cierto? Si yo salgo a la calle y voy sin protección, voy sin máscara, voy y toco todas las cosas y no me lavo las manos, mira, ¿por qué te dio coronavirus? Porque no usaste máscara, tocaste las cosas, no te lavaste las manos, te metiste la mano en los ojos, etcétera. Todas las cosas que los doctores dicen que están haciendo. Dios nos da la posibilidad de hacer tonteras. ¿Cierto? Si yo pongo las manos en el fuego, me quemo. Si no me cuido, me enfermo. ¿Cierto? Si una persona vive en Ashdod, están tirando misiles constantemente, ¿cierto? Donde terroristas están disparando constantemente sin parar y no te escondes en el búnker cuando suena la sirena, es tu culpa que te explotó la bomba encima, ¿no? Hay un famoso chiste, entre comillas, un poco tragicómico, pero llega un hombre del doctor y dice, doctor, la rodilla, no puedo más, ¿sabes qué? Tengo un problema hereditario terrible, mi papá sufría también de rodillas y mi abuelo también sufría de la rodilla, por favor, ¿qué? ¿Tiene alguna cura, algún nuevo tratamiento? El doctor lo mira y el hombre pesaba 550 kilos. ¿Okay? Puede ser que tengas algo hereditario, pero si pesas, no 500 kilos, que es muy exagerado, pero si pesas 300 kilos y tienes problemas a las rodillas, probablemente el problema no es un tema hereditario, probablemente es el sobrepeso que tienes que te está destrozando las rodillas. ¿Okay? Entonces,
Número uno, camino racional número uno. ¿Por qué la gente sufre? Entonces, es porque a veces nos deja hacer errores, nos deja cometer errores, nos deja enfermarnos, nos deja poner las manos en el fuego, nos deja subir de peso y hacernos dañarnos las rodillas y dañarnos la salud, no tener cuidado, comer cualquier cosa y que esas cosas van a tener consecuencias, ¿cierto? El estudio, el research científico apunta para allá. Hay cosas que evidentemente aumentan tus riesgos de varias cosas. No puedes asumir que no vas a tener cuidado con estas cosas y no van a pasar esos eventos. Tienes que tener cuidado, Dios no espera, tenemos que cuidar mucho nuestra alma, tenemos una misión muy importante de ser cuidadosos y no ser negligentes. Número uno, negligencia. ¿Por qué cosas difíciles nos ocurren? Número uno, porque somos negligentes. Número dos, esta es la más controversial. Te lo mereces. Te lo mereces. Dice la Gemara, dice el Gran Brajot, Amar Rav Teimar Rav Chizda, Imro Adam, Yisurim Baim Alav, Yefeshfesh Bemaasav. Si una persona ve que sufrimiento le está viniendo, que investigue sus acciones. Shenemar, como dice el verso Nejá, Nahpesad de la Geno Benachkora Benashuba de Hashem. Vamos a investigar las cosas, vamos a investigar nuestros eventos y vamos a volver a Hashem. La Gemara dice que si algo difícil te está pasando, el que ve a Roé, ¿cierto? Imroe Adam, Sheisurim Baim Alab. Una persona ve que sufrimiento, que dificultad está viniendo, entonces dice la Gemara, investiga tus acciones. Esto es lo que llamamos midah keneged midah, medida por medida. Lo que esto asume algo muy poderoso. Esto asume que si algo te está pasando hay un mensaje. Hay un mensaje y hay algo que tú tienes que ser capaz de derivar de esto, ¿cierto? Que lo que te está ocurriendo no es una coincidencia, no es algo que está simplemente siendo así, gracias, que está simplemente siendo así perdón, que lo que está ocurriendo así no es solamente por coincidencia y porque evolucionaste así, sino que lo que está ocurriendo es mitad que mitad, medida por medida es lo que tiene que estar ocurriendo en esta situación. Um, de hecho, hablando de evolución, me acordé, hay una historia de Rabiakov Kamenetsky. Rabiakov Kamenetsky una vez está en el avión um, Rabiakov Kamenetsky era un grande de su generación. Y estaba al lado sentado su nieto, y su nieto le estaba dando mucho cabot, mucho honor, y estaba con la mitzvah. La mitzvah, la Torah requiere de nosotros darle cabot a las generaciones que están más arriba que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, y requiere muchísimo cabot. Entonces había un señor que estaba sorprendido en cómo su nieto estaba tratando al abuelo, y le dice, wow, qué impresionante que su hijo lo honra de esa manera. Entonces Rabbi Kamenetsky lo mira y le dice, bueno, la verdad es que nosotros le enseñamos a nuestros hijos que estamos más lejos de la revelación de Sinai, ¿cierto? Las generaciones de arriba están más cerca a la revelación primera, donde Dios le habló a 3 millones de personas. Por lo tanto, mientras más lejos, más voy perdiendo esa conexión directa. Entonces, en realidad, mientras más la generación es más nueva, hay una devolución. Ustedes le enseñan que su abuelo era un mono, y por lo tanto, si abuelo es humano, usted es un ser mucho más evolucionado. Entonces, cuando yo miro la generación para atrás, pues, ustedes, sus nietos se burlan de ustedes. No saben usar el teléfono, no saben usar WhatsApp, no saben usar Zoom, no saben usar Facebook, no saben usar nada, Instagram, no saben usar nada de estas cosas. Pero yo le enseño a mi hijo que yo estoy más cerca de Sinai que él. Y por lo tanto, no es una devolución, no es una evolución, sino que es una devolución. Entonces, si tú piensas que lo que está ocurriendo es simplemente una coincidencia evolutiva, entonces la Torah nos enseña que no es así, que hay algo que tú debieras ser capaz de encontrar. En la historia, Rabeliao Lopian una vez lo encontraron en el suelo. Y los alumnos dicen, Rabino, lo ayudamos a levantarse. Dice, no, denme un segundo. Dice, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que me tropecé. Ok, Rabino, lo ayudo a levantarse. Dice, no, dame un segundo. Dice, ¿por qué estás, Rabino, qué está haciendo? Rabeliao Lopian nos mira y les dice, tuve mucho cuidado. Tuve mucho cuidado de no tropezar, me estaba mirando el suelo, no fui negligente cuando me caí. Si me caí, tiene que ser que algo negativo estoy haciendo con mis piernas. Hay algo que tengo que aprender de esta caída, porque de lo contrario, no puede ser que me tropecé porque no estaba siendo negligente. Está tratando de buscar una razón, ¿cierto? La verdad es que a medida que nos hemos alejado de Arsinai, perdemos un poco este arte y tratamos de echarle la culpa a los otros. Pero hay una idea de tratar de mirarnos a nosotros mismos y tratar de ver cuál es el mensaje. En el peor de los casos, si no encuentras el mensaje y encuentras algo, igual sales ganando. O sea, si dices, mira, me pasó esto, y encuentras una carencia, una cualidad, algún atributo tuyo que te requiere trabajo, igual es positivo, aunque esa no haya sido exactamente la razón. Vas a estar creciendo, por lo menos, gracias a ese evento. Es una historia muy dramática del Gaón de Vilna. De nuevo, esta, no la tomen, no sigan esto, solo pueden hacer esto si son el Gaón de Vilna, pero esta historia es impresionante. El Gaón de Vilna una vez llamó a un doctor. Llamó a un doctor, le dijo a sus familiares que llamen a un doctor, que no se sentía bien. Y el doctor viene y le da una receta médica, Ahora la familia estaba muy sorprendida, porque el Gaón de Vilna, su visión era que todo lo que nos ocurre era por algo espiritual. Tienes algo en el pie, entonces hay una parte espiritual que tienes que trabajarla. Si te duele la cabeza, entonces hay un atributo de la cabeza conectado con tu cabeza que hay que trabajarlo.
Por lo tanto, la familia estaba muy sorprendida de que el Gaón de Vilna había mandado a llamar a un doctor. Normalmente él hacía el trabajo espiritual y eso mismo arreglaba el trabajo. Uno de nuestros conceptos es que hay 613 mitzvot, porque las 613 mitzvot corresponden a las distintas partes de nuestro cuerpo, a distintos miembros, distintos tejidos, distintos órganos. Y por lo tanto, cuando algo está fallando, es que probablemente una de esas mitzvot, una de esas áreas espirituales está siendo afectada. Soy el Gaón de Vilna, siendo un super genio, con tremenda sensibilidad espiritual y con una grandeza y una sabiduría tremenda, entonces era capaz de hacer las conexiones y solamente arreglaba eso en vez de ir al doctor. De nuevo, esto no es, esto es para usuarios muy, muy avanzados. Los que somos usuarios básicos, vamos al doctor. Es muy importante ir al doctor y hacerle caso a la medicina moderna. Pero en el nivel de Gaón de Vilna, él estaba en ese plano espiritual, era capaz de apreciar esto. Entonces, la familia estaba bien sorprendida, le dijeron, rabino, no entiendo, o abuelo, tío, lo que haya sido, rabino, no entiendo, normalmente tú no llamas al doctor, ¿por qué llamaste al doctor ahora? Entonces le dice, dame un rato, no te preocupes, quiero hablar con el doctor. El doctor llega, le da una recomendación, le da una receta, le dice, perfecto, muchas gracias, doctor. Le da la mano, mira la receta con el diagnóstico, y donde viene, agarra el diagnóstico, agarra la receta y la tira a la basura. Y uno le dice, pero, Gaón, eh, no entendemos. Primero que nada nos hace llamar al doctor, y tú nunca llamas al doctor, y ahora el doctor te da una recomendación y no le haces caso a la recomendación. No entiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Gaón de Vilna. Entonces el Gaón de Vilna le responde, le dice, mira, lo que pasa es que tenía ciertos síntomas y no sabía qué parte de mi cuerpo estaba siendo afectada. Ahora el doctor me identificó cuál era el punto. Ahora que sé cuál es la parte de mi cuerpo afectada, ahora sé qué es lo que tengo que trabajar para poder hacer teshuvá, para poder reparar ese aspecto y ahora puedo llegar a donde tengo que llegar. De nuevo, esto es para usuarios muy, muy avanzados, cabalistas, cinta negra. Para los que somos usuarios más básicos, no es la recomendación, pero el punto es, lo que esto nos enseña es que si algo nos está pasando, entonces la reacción racional, intelectual es investigar cuáles son mis atributos, cuáles son mis cualidades y cómo esto, y qué es lo que se espera a mí que debiera tratar de internalizar de este evento. ¿Ok? Número uno, ¿por qué nos pasan cosas? A veces somos negligentes. Número dos, es porque hay un mensaje, hay algo que tenemos que reparar puntual y que tenemos que reparar ese punto. Número tres, número tres, es bueno para ti, es bueno para ti. Hay un atleta que ahora está en la cárcel, pero antes de lo que haya metido a la cárcel, imagínate todavía este hombre no estaba en la cárcel, um, y ahí puede ser mi punto, porque estoy tratando de hacer un punto con esta historia, pero de cualquier manera, Oscar Pistorius es un atleta sudafricano de las Olimpiadas Especiales. Ahora está en la cárcel porque lo acusaron de matar, creo que mató a su novia, da lo mismo, no, cortemos la historia hasta que mata a su novia. Antes de eso, Oscar Pistorius es fascinante porque él tuvo cáncer al nacer y le amputaron las piernas desde chico. Y gracias a eso, entró a las Olimpiadas y se convirtió en un corredor olímpico en las Olimpiadas Especiales. Creo que fueron las Olimpiadas Especiales, pero el punto es que fue un hombre tremendamente exitoso, atleta, porque fue hacia adelante y él quería correr y él quería hacer las cosas. Y en una entrevista le preguntaron si él lamenta haber perdido sus piernas y él respondió que si no habría sido por eso, no sabe si hubiese tenido la fuerza y se hubiese esforzado tanto para ser un atleta de alto rendimiento. Si no hubiese sido que hubiese pasado esa dificultad, él no está seguro que hubiese llegado a los niveles que llegó, ¿cierto? Y por lo tanto, a veces, Hashem nos está pidiendo que despertemos en ciertos puntos, que encontremos ciertas capacidades, que a fin de cuentas vamos a hacer lo que queremos hacer, pero Hashem a veces nos pone dificultades, nos pone resistencia, nos pone pesas, nos pone pesas en nuestro peso, en la resistencia de nuestras vidas, porque eso logra el desarrollo. Entonces, en realidad es que es bueno para ti. Por eso pusimos en el título, entre comillas, malo, porque hay ciertas cosas que nos ocurren que son percibidas como malas. Pero simplemente son resistencia para que logremos salir adelante y superar ciertas cosas. Y creo que todos somos capaces de ver en nuestras vidas puntos en donde la historia, gracias a que hemos pasado ciertas dificultades, nos hemos hecho más fuertes, ¿cierto? Hemos desarrollado ciertos callos a la vida y ciertas dificultades que antiguamente te hubiesen destrozado. El hecho de que pasaste ahora esta otra dificultad te permite enfrentar nuevos desafíos de otra manera. De nuevo, esto no es para apuntar el dedo, esto no es para justificar por qué eventos en la historia han ocurrido, pero estos son simplemente para empezar a analizar nuestras vidas. Si tenemos momentos difíciles, entonces, de nuevo, si estamos sufriendo, estamos emocionalmente mal, entonces no es el momento para hacer este análisis. Pero si ya nos pasó el momento emocional, vale la pena, quizás fuimos negligentes, quizás hay algo que tenemos que trabajar, o quizás es simplemente diciéndonos, Dios, ¿sabes qué? Yo creo que puedes llegar más lejos. Y nos ponen una resistencia, nos ponen una dificultad para ir para adelante. Hay una historia famosa de un hombre en la Shoah, un hombre en el Holocausto, que los nazis agarraron a su hermana y la llevaron a la comisaría, ¿cierto? Antes de que llegara el ejército. Y el hombre
el hombre se acerca, corre a la comisaría a tratar de rescatar a su hermana. Y el general nazi, Max Chemo, le dice, ok, ya, ya, judío, yo te doy tu hermana cuando a ti te crezca pelo en la palma de tu mano. Y el hombre levanta su palma, se la muestra, y su palma está llena de pelo. Y el hombre quedó, da vuelta, le entrega a la hermana y sale corriendo, quedó friqueado de la situación. Y él, de hecho, el hombre sobrevivió, la hermana sobrevivió. Este es un yehudí que conocí hace un tiempo en Muncie, vive en Nueva York. Y él explicó la introducción, ¿cierto? La historia de origen de todo esto. Que él, cuando era chico, se había quemado. Le hicieron un injerto, le hicieron un trasplante de piel. Y aparentemente la piel que traspasaron tenía pelos. Y lo que pasó es que le empezó a salir pelos en la palma de la mano desde chico, y que lo hacían mucho, mucho bullying en el colegio, lo hacían pedazos, los niños lo destruían, lo destrozaban. Ajá, este es el niño con pelo en la mano, y lo molestaban. Pero gracias a eso se logró salvar su vida. ¿Cierto? Y la verdad es que la grandeza es ser capaz de apreciar nuestra vida y mirar para atrás y tratar de entender que los momentos que nos han tocado vivir, hay alguna razón de esto, hay alguna razón que tratamos de salir para adelante. En este caso, en esta historia, el hombre pudo ver el final de historia, pudo ver la película entera. A veces no vemos la película entera. Y esto también tenemos que entender. A veces nos pasan cosas y no sabemos por qué, y puede ser que en nuestra vida no veamos por qué. Les puedo decir, hay una historia increíble de uno de los últimos barcos que se escapó de Alemania. Llegaron a Londres y el barco, con todos los refugiados, fue rechazado. Y los mandaron. ¿Los mandaron a dónde? A Australia. Australia, en sus orígenes, era un lugar básicamente formado por criminales. Ahí era como era como el Alcatraz, donde tiraban a todos los criminales para allá. Y los judíos han estado súper desconsolados. Pucha, íbamos a ir a Londres, donde nos podíamos salvar, y era un lugar culto, y nos mandaron a Australia. Y cuando estaban en camino, varios australianos, criminales australianos, no australianos, varios criminales se infiltraron en el barco y asaltaron a toda la gente, tiraron las maletas, botaron los documentos, botaron todas las pruebas de esta gente y las tiraron para afuera. Y esta gente llega a Australia, sin nada, sin los documentos, sin las únicas cosas que habían logrado rescatar. Y de hecho, nadie sabe cómo termina la historia. De hecho, esta generación entera que llegó de este barco murió. Varios años después, se aclaró algo impresionante de la historia. Que es que después que habían muerto todos los que habían llegado, que un barco de guerra alemán había visto este barco y lo iba a ir a bombardear. Sin embargo, cuando dieron documentos alemanes flotando, no alcanzaron a ver los nombres, pero se dieron cuenta que estaban alemanes, pensaron que eran pasajeros alemanes que habían sido asaltados, que estaban vacacionando, yendo a Australia o algo así. Y por lo tanto, no dispararon. Cuando el barco volvió de vuelta, el barco fue bombardeado y destruyó a toda la gente que estaba ahí adentro. ¿Ok? No vieron el final. En esta historia nadie vio el final, nadie vio dónde terminó la cosa. Y por lo tanto, a veces tenemos el mérito de que vemos por qué nos pasan, a veces no vemos por qué nos pasan. Pero el punto es generar una actitud positiva, una actitud constructiva a los yisurim, a las dificultades. Dios mediante que nunca tengamos que pasar nada difícil. Pero si ya pasamos, ya estamos en el pasado, ahora estamos pasando una pandemia, ¿cierto? Estamos todos encerrados en las casas, estamos pasando distintas dificultades. La pregunta es tratar de mirarnos, cuando pasemos el momento, la dificultad emocional, y mirarnos intelectualmente, ¿qué podemos tratar de extraer de eso? ¿Por qué nos está pasando esto? Y verlo individualmente, ¿cierto? ¿Qué punto tenemos que trabajar? ¿Qué áreas de nosotros? ¿Dónde nos fuimos cuidadosos? ¿Cierto? Acá tenemos una pandemia en donde, por ejemplo, yo no estoy en el rango etario más peligroso. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado por otra gente y tener mucho cuidado de cómo yo voy a impactar a otra gente. Por lo tanto, probablemente una de las lecciones que tengo que tomar es ser más sensible a la gente de afuera, a la gente que no soy yo, a salirme del yo. Quizás sea una lección que yo tengo que entender. Quizás otra gente tiene que entender estas lecciones. Pero el punto es tratar de verlo de esta manera. Quería darles una breve introducción a este tema. Obviamente, esto es un tema que podríamos hablar muchas, muchas horas, pero entender que si una persona está viniendo de un punto de vista emocional, no hay nada que decir. De un punto de vista intelectual, la otra tiene harto que decir, y es duro, y quiere decir que tenemos que investigar y tenemos que analizar las cosas, um, y tratar de verlo de una manera lo más racional posible. Si alguien está viniendo, haciendo una pregunta a un punto de vista emocional, no hay nada que decir, porque no hay nada, nadie puede nada decir en una situación emocional. Que Besat Hashem, nunca tengamos que pasar dificultades, pero si las pasamos, que las veamos con la actitud correcta, que tratemos de salir adelante y crecer fuertemente de cada una de esas situaciones. Nuevamente agradecemos a Andrés Poniachik por la dedicación del estudio de Leilun Ishmat, su padre, y por el refuerzo de todos los enfermos de Misael, y para agradecer por las buenas noticias que ha recibido, y a la familia Hertzberg por que dedicaron el estudio a la refuerzo de todos los enfermos, que prontamente hayan buenas noticias. Muchas gracias, mi nombre es Jake Benjo y nos vemos prontamente en una nueva edición de Essentials. No se olviden de visitar nuestra página en Facebook, vean nuestra página en YouTube, tenemos más clases para todos los gustos, todas las edades. Que tengan todos un increíble día y les deseo a todos un Shabbat Shalom.